Damas y caballeros, niños y niñas, sean ustedes bienvenidos a Divagando Show, el podcast nómada donde hablamos de todo. Y de nada de lo que esperas. Bienvenidos a Divagando Show. Todos los sábados a las 9 de la noche hora México nos reunimos varios podcasters a divagar, a hablar sobre temas interesantes. Hoy vamos a hablar sobre el rock and roll, sobre este género que a todos nos ha fascinado y ha traspasado generaciones. Esto engloba temas como el sector económico, como el sector de la sexualidad, también abarca el tema social, abarca muchos temas, hasta el tema deportivo, porque muchos deportistas también tienen bandas de rock y esto es una locura. Entonces, bueno, les recordamos que Divagando Show va a estar viajando por cada uno de los podcasts cada semana, un tema, y va a estar alojado en las redes sociales de un podcaster diferente cada semana, ¿ok? En esta oportunidad tenemos a Alexis Carranco con City Day, tenemos a Arturo Carto con los Podcastoles, a Oscar González con Cuidando mi Dinero y Elkin con No Seas Pendejo Project. Pero bueno, seguramente se nos van a unir muchos otros podcasters. Estamos en Green Room y bueno, es muy divertido porque estamos en vivo, pero lo puedes escuchar luego grabado. Ok, vamos a empezar a hablar sobre este tema del rock and roll. Quiero que alguien me hable de su banda preferida, pero también de su canción preferida. Seguramente cada uno tiene su soundtrack preferido de rock and roll. Adelante, muchachos. Pues ya que los veo muy callados. Fíjate que a mí me gusta mucho la de AC/DC, la de Camino al Infierno, ¿cómo se llama? Highway to Hell. Highway to Hell, esa mera. Ese sí sabe inglés. El Elquinazo sí usa Duolingo, yo no. Y además, no es por nada, pero sí me tocó llegar a ver a AC/DC en vivo y qué bandota, realmente de esas bandas aunque no tienen tanta parafernalia ni nada, pero ahí es cuando te das cuenta que un grupo de músicos que saben tocar bien y le ponen alma, hijo, te prende hasta el alma, padre. Mielquinazo, tú que eres rockstar, y cuéntanos también, ¿sabían que no es acá por balconear a alguien, pero alguien era promotor musical? ¿Qué? Ay, güey, cuéntanos más. Bueno, no sé si era promotor, pero sí producía eventos. Pero bueno, sí, también tocó de vez en cuando hacerlo. Precisamente lo hice porque la música me gustaba desde los 6 años. Y desde los 6 años yo he escuchado varias bandas en mi vida, ¿cierto? Pero hay una banda que me acompaña desde los 6 años, increíblemente, y he madurado mi gusto por esa banda. Y tengo que decir que esa banda es Queen. El primer álbum que tuve de Queen en mis manos era Killer Queen. Y me enamoré de la forma en la que se compaginaban estos 4 músicos a todo nivel. Ya luego fui aprendiendo más de la historia de la banda y pues obviamente fui creciendo y conociendo más de otras bandas, pero en mi top 5 de bandas siempre va a estar Queen y creo que va a estar siempre en el top número 3 de esas 5 bandas. ¿Qué canción me gusta particularmente de ellos? Mira, yo te podría decir que la primera canción que escuché de ellos, que es Killer Queen, pero pasé por Fat Bottom Girls, luego pasé por las bandas sonoras que hicieron de Flash Gordon y la banda sonora de Highlanders, y ya luego se volvió una banda mucho más épica y al final pues podría decir también que una canción que me marca mucho de Queen es Show Must Go On, porque fue la última canción que interpretó Freddie Mercury. De hecho, cuando hicieron el videoclip de la canción Show Must Go On, a los 2 días él murió.
en su casa en Londres. Así que en Londres, no en Zurich. Entonces, sí, es una banda que creció conmigo, que la conocí siendo un niño y luego le cogí el gusto y fue la que despertó mi interés por el rock and roll. Y ya luego, pues, si seguimos conversando más cosas del tema de rock, pero ahí lo dejo yo. Digo, Yo puedo decir que estoy casi igual que Elkin. Yo admiro mucho al guitarrista de Queen, que se llama Brian May. Para pues los que no lo conocen, es físico astrónomo y aparte uno de los mejores guitarristas de la historia. Este, yo crecí con el rock y el roll y me acuerdo muy bien que hasta desde mis inicios en la primaria me dejaron hacer una presentación de lo que yo quisiera, ¿no? Y entonces yo hice de la historia de rock y si les cuento una historia muy triste, es que se me borró esa presentación cuando la iba a exponer pues me reprobaron, ¿no? Y entonces fue como muy triste para mí porque sabía toda la historia del rock, que se me borró esa presentación, ¿no? Pero ya desde ahí, pues, desde que supe cómo era este rollo, pues me metí más, y pues supe que hay varias historias de rock and roll que son increíbles y de ahí deriva lo del metal, este, pero mi banda favorita, contestando esa pregunta, es bueno, tuve varias etapas. La primera fue Panda, yo creo que fue de mis bandas primerizas, que para los que no son de México, Panda es un grupo, pues digamos que entre comillas de rock, que iniciaba neopunk, ¿cómo? una banda de neopunk o punk rock, como llegó a llamar en algún, o punk rock o Happy punk, Punk, o ¿no, güey? algo ¿Es así entre también. tanto punk? ¿O era post-punk, güey? Eran, es que estaba raro, porque como que no decidían bien qué eran. Entonces, para más que nada los emos, pues nos gustaba mucho, ¿no? Entonces, pues estaba padre, y ya después me metí más a lo que es Avenged Sevenfold, no sé si lo ubican, pero es una banda muy buena. Y luego me metí, bueno, también Avenged Sevenfold y Queen eran como mis básicos, que escuchaba siempre, ¿no? Pero desde ahí, pues, un buen de bandas que ni les puedo terminar de contar. Pero no sé si, a ver, el Oscar, quien falta de decirnos su banda. Bueno, yo no soy mucho de música, pero me quedo con la canción de Queen. Creo que la primera vez que la escuché fue en el anuncio de la Pepsi. Después vi la película. Y algún dato interesante de Freddie, del que interpreta a Freddie Mercury, es que es el de Guatemala. Ese muchacho, ese actor es de Guatemala. Y tuvo que usar una dentadura postiza para interpretar a Freddie, ¿verdad? Hasta para poderse acostumbrar tuvo que convivir con esa dentadura. Pero más que todo me quedo con algunas canciones, It's My Life, las de Queen y más de otra que se me escapa. Oye, tenemos aquí Agárrala, que no se te escape. tenemos aquí a Pablo, que además él es también músico. Entonces es distinto, claro, uno hablarlo desde el espectador, desde la posición del espectador y no desde el artista. Pablo, bienvenido. Hola, hola, pero no soy músico. Yo sé que a lo mejor por el tema que abordo en mi podcast parece, perdón por llegar tarde. No, fíjate que yo más que nada soy melómano. O sea, yo sí declaro que la música es una de mis grandes pasiones no realizadas porque nunca he estudiado música, nunca me he dedicado a ningún instrumento, pero la verdad es que la música sí me apasiona muchísimo. Qué bueno que pude, aunque sea llegar tarde y venirlos a acompañar un rato.
La pregunta era sobre la banda favorita, porque creo que no llegué cuando la formularon. Si tu banda favorita y tu música. Ah, ok. Bueno, pues las dos las contesto de una. Creo que el rock progresivo es lo mío, la verdad. Mi banda favorita es King Crimson, así de todos los tiempos. Yo adoro el rock progresivo, me gustan muchas bandas de ese género, o músicos que han participado en bandas de ese género o que han tocado con gente del rock progresivo, el mismo David Bowie, o sea, del rock, del glam rock y del rock más viejito, más clásico. Bowie es mi favorito. Y pues, por ejemplo, uno de sus álbumes, el de los más famosos, el de Heroes, pues lo grabó junto con Robert Fripp, que Robert Fripp pues es el guitarrista y líder de la banda King Crimson, ¿no? Que es mi banda favorita. Entonces yo me voy por allá, como por los 60s, donde empezó King Crimson, donde empezaba Bowie. Esas son como mis dos grandes, ¿no? Y aparte, pues Peter Gabriel o un poco más para acá, bueno, 70s, 80s, perdón, de Police, no sé. Aunque ellos no son tanto de rock progresivo, pero ya más actuales me gusta mucho una banda que se llama Porcupine Tree y ya se separó y el vocalista y guitarrista principal tiene su proyecto de Steven solista que se llama Wilson. Steven Wilson y ese es mi máximo. Esos que les dije son mis máximos, básicamente. Oye, gracias, Pablo. A nosotros nos dijeron que tú eras artista, imagínate. Sí, seguro Alexis por ahí. Mira, qué bueno que tenemos Teléfono aquí descompuesto. tenemos a Nacho Adval, él es empresario y director del sello discográfico y estudio de grabación Sondor. Él es uruguayo. Bienvenido a Divagando Show. Gracias, hermano. Si nos puedes hablar sobre, no sé, tu grupo musical y también la canción que... Bueno, sí. Trabajo en un sello discográfico acá en Uruguay. Generalmente trabajamos con artistas uruguayos, la mayoría en español. Y bueno, hay un tema, es que en Uruguay hay muy pocos artistas que trascienden mundialmente. Digo, no hay una clara referencia de un artista que diga, hasta en China lo conocen. Yo generalmente trabajo en eso, tengo que escuchar también, viste, acá se mueve mucho la tropical, pero tropical Uruguay, se le llama plena, que es lo que más se vende hoy en día. Pero reggaetón no se consume generalmente del exterior, no es mi estilo que me gusta a mí, me parece espantoso porque cero creatividad, las letras todas sexualizadas, no sé, la que más consume son las mujeres, eso, que cuando en verdad está el feminismo que está en contra del hombre, que no sé qué, no sé qué cuánto, pero las letras del reggaetón, si uno empieza a escucharlas, a la mujer la tratan como si fuera un objeto sexual y nada más, viste, tipo rodeada. Tenés tipo, no sé, una Ferrari y alrededor 8 mujeres que, no sé, te están tocando ahí, tipo, no entiendo el feminismo que no critiquen ese estilo de música. Pero voy a hablar de mi gusto musical, que es, yo consumo más música, viste, en inglés. No me gusta el rock en español, no suena bien, no queda bien. Es más cálido escuchar la música en inglés, por más que yo venda rock o pop uruguayo, ¿no? A mí me gustan más, digo, bandas del 60, 70. Tengo un amplio espectro de variedad musical que me gusta, ¿no? No me adhiero solo a un estilo, pero puedo decir que del rock progresivo, como dijo Pablo, me gusta Steven Wilson, que es de Porcupine Tree, que para mí es tipo el número uno de rock progresivo hoy en día, desde el siglo XXI, ¿no? Porque hubo bandas como King Crimson, hay miles de bandas que yo qué sé, son consagradas, pero no sé si llegan a captar la juventud
como hace este tipo, Steven Wilson, que es tipo, es más, él remasteriza las grabaciones viejas de las bandas estas del 60-70, porque el loco es productor, es músico, es ingeniero de sonido, loco es brillante. Pero a mí la banda que me gustan son más bien Metallica. Yo tengo 37 años, pero en el 2000 me acuerdo que yo, viste, adolescente consumía mucho new metal, Limp Bizkit, todas estas cosas que hoy las escucho, pero ya tengo otra cabeza, no tengo una cabeza de rebeldía ni nada, entonces tipo la escucho por nostalgia, pero no me quedan como una banda consagrada ni nada, son bandas que fueron pasajeras. Hay bandas que sí están consagradas, que hoy siguen vigentes, pero yo la que más sigo generalmente es Metallica y me gusta el heavy metal. Todo lo relacionado al metal es mi favorito, una palabra, ¿no? Después viene el pop, no me gusta porque es muy comercial, demasiado comercial, ¿viste? Utilizan artistas que primero les escriben la letra a otras personas, las explotan y después vienen las acusaciones, como Britney Spears, que la acusaron, tiene juicios con el padre y la tutela, la plata. Hay miles de casos, ¿no? De esos. Y son como productos, no son músicos, una palabra. Se puede considerar músicos porque venden y cantan, pero más que eso, hasta ahí. Pero mi banda es así, predilecta, metálica, y también depende, a ver, lo que me pasa a mí, ¿no? En el 2000, cuando yo compraba CDs, uno tenía una biblioteca de CDs, pero tampoco tenía toda la música del mundo como la tenemos hoy en día en la palma de la mano. Yo, por ejemplo, compraba un disco y estaba 2 meses escuchando el disco hasta que me cansaba. Y claro, me lo sabía de memoria, todas las letras, todas las canciones. Hoy en día, Pero todavía, ¿no? Todavía debes de hacerlo. Tú has de ser de la vieja escuela que todavía tiene CDs y no, los escucha por meses, ¿ya no? no, yo ya, tipo, a mí me gusta avanzar un poco más en la tecnología, no me gusta quedarme un poco atrás. Y ahora puro Spotify. Y sí, y bueno, de que se instaló Spotify acá en Uruguay en 2014, empecé y dije, acá ya es el futuro. Digo, estaba YouTube, ¿no? Pero YouTube no suena bien la música, ¿viste? El tema de la compresión que usan y todo. Entonces, ya te digo, yo tenía una biblioteca, tipo, me gustaba exhibirla cuando venía gente. Ahora tengo todas unas cajas ahí guardadas y tal. Ya está, tipo, tengo todo en la palma de la mano, ¿viste? Sí, no, yo también, ahí tengo unas cajas de discos. Oye, Pablo, pero, por ejemplo, Pablo, su podcast se dedica a la música de los videojuegos. Pablo, ¿tú de dónde agarras tanta música? Uy, no, ni me pregunten sobre eso, porque eso es todo un programa. Yo la verdad, hablando ya de música de videojuegos, pues sí les podría recomendar muchas bandas de rock y también bandas de metal. Por ejemplo, hay una muy buena que se llama Metroid Metal, que es toda la música de Metroid en estilo metal. También hay una que se llama Night of the Rounds, que es toda la música de Final Fantasy en metal. Entonces esas bandas y luego tienen integrantes latinoamericanos, o hay bandas latinoamericanas también de rock, de jazz, de funk, que son pues de música de videojuegos, ¿no? Yo básicamente eso es lo que abordo en mi podcast, música, pero de videojuegos, de todos los estilos, ¿no? Pero pues sí, es un temazo, así que nos daría para horas. Y yo tengo una pregunta abierta para todos. ¿Ustedes creen que el rock jamás va a morir? Ay, güey. Es que fíjate que lo que decía Nacho con lo del metal, o sea, escuchas el metal de los 70 y si alguien ahorita escucha ese metal, muchos van a decir, eso no es metal. Entonces como que van cambiando y se van transformando muchos géneros. Es que también ahí viene la pregunta, ¿qué es rock y qué no es? Porque muchos me pueden decir, bueno, rock and roll es también el grupo mexicano Maná. Y otros no, otros se espantan y dicen, oye, ¿cómo me vas a meter ahí a Maná en el
wow, que ellos lo que hacen es pop, más o menos lo que estaba también hablando Nacho. Entonces, yo quiero que divaguemos también sobre este término, o sea, sobre qué realmente es rock, o qué banda no cala dentro de este espectro. Yo creo que, digo, todas las bandas son pop, porque en verdad pop es popular. Todas las bandas hacen música no comercial o comercial. El tema que, claro, por ejemplo, Maná, como decís vos, acá en Uruguay también hay algunos que te dicen, no, esto es una banda pop para mujeres, no sé qué, pero tiene algo pop, algo de rock tiene, porque hay melodías y sobre todo los primeros discos, ¿no? Los últimos ya no ya eran más pop muy comercial, pero hasta el Unplugged, que creo para mí fue el mejor, el Unplugged ese de Maná es espectacular, pero yo te digo, los anteriores, tenía guitarra, tipo, era un rock para mí, pop rock por lo menos te diría, pero el pop está metido en todas las bandas. Metallica, por más que sea metal o que sea, tiene canciones que se definen hits que están dentro de lo popular, digo, venden por esas canciones. Y el pop, en verdad, la palabra pop es popular. Digo, no es que solo Britney Spears o una nenita que canta y se hace millonaria. Digo, uno creo que también mezcla eso, ¿viste? Tipo, y también, como decís vos, Jonathan, yo qué sé, digo, la gente en casilla, los metaleros son, pero creo que los metaleros son los más que critican, ¿viste? Como diciendo, es una falta de respeto que me digas eso, ¿cómo vas a decir que Maná es rock cuando son unos poperos de miércoles? Tipo? Creo que el metal es lo más cerrado que digamos. Me parece a mí, porque yo creo que todo es pop, pero vamos, está. Los Beatles es pop rock, digo, y es una banda de la mejor número uno, pero es pop. Otro pop del 60, ¿no? No es el pop de hoy en día que meten un instrumento electrónico, una base de sintetizadores, que es todo comercial, que repiten todo el mismo instrumento. Ahí eran, tipo, metían guitarra, todo, pero era pop. Y si eso es ese polo, por ejemplo, Maná, si ese es el polo de lo que no es rock, ¿cuál sería el extremo del metal más crudo y más que, oye, a veces a mí me satura y yo no escucho, de verdad que me cuesta escuchar un rock tan pesado, tan, ¿cuál? Pero pues es que ahí ya empieza el thrash metal, ¿no? El thrash metal, death metal, black Ujú. metal. Sí, está el doom metal, el groove metal, hay tanta variedad de metal que tipo no te puedo encasillar ninguna de nada porque creo que la que gritan más y todo es death metal, una que a mí por ejemplo no me gustan las que son tipo poder, que no se entiende nada, pero hay bandas así, otras bandas. Metallica me gusta porque se entiende lo que dice y los riffs de las guitarras, pero está el thrash metal, el heavy metal, el metal más gritón, viste así, tipo, está difícil. ¿El Quinazo querías decir algo? Se prendió tu foquito. Pues es que, miren, lo que pasa es que uno tiene que remontarse a la historia del rock. Y el término rock and roll, alguien se lo acuñó, pues que hay que decir pues que fue Alan Freed en 1953, en su programa de Rock Around the Clock. Y él definió qué era lo que era rock. Y como bien dice Nacho, pues en ese momento se llamó rock and roll a lo que en ese momento era popular, que estaba pegando, que estaba despertando el ámbito juvenil y que estaba haciendo que los jóvenes escucharan toda la música, o sea, lo que se volvió popular. Y eso que cuando se volvió popular, entonces se llamó rock and roll. eh, Como para lo que están preguntando, para responder la pregunta un poco de Arturo, el rock no va a morir, porque el rock en esencia es una actitud, ¿cierto? Es una actitud. Mientras siga existiendo juventud en el mundo, va a existir rock. Mientras siga existiendo gente que le guste la música,
En algún momento va a tener que ir al pasado a consultar las bandas viejas y y las va a encontrar. Las bandas inmortales siempre van a tener eco en el futuro porque se hicieron inmortales en sus momentos. Establecieron y movieron la barda para muchos. Y habrán muchas y millones de bandas, obviamente, que siguiendo de pronto esa estela, de pronto fracasen y no lleguen a ser tan populares, también es cierto. Pero lo cierto del caso es que el rock no va a morir en ese sentido. Respecto a la tendencia, recuerden muchachos que el rock de nosotros nació copiando el rock en inglés, eso es cierto. Básicamente en ese sentido nos ayudaron los chilenos, los peruanos, los argentinos y los mexicanos, obviamente. Y ya nosotros no pudimos como generar una onda de rock en español fuerte porque particularmente el rock era más contestatario dependiendo de la realidad particular de cada uno de nuestros países y en ese sentido no tuvimos gente o músicos que se hicieron muy famosos localmente, pero que poco o nada trascendieron en todo este trasegar latinoamericano, a pesar de que hablamos el mismo idioma. Así que en ese sentido, pues, como el tema ahí de que por qué el rock pueda no morir, yo no creo que muera. Y independientemente de lo que pueda estar sucediendo en el futuro. Por otro lado, eh, hay niveles, o sea, yo les puedo contar mi historia de que yo sí empecé escuchando y llegué hasta lo más oscuro que se puede llegar en la música, ¿cierto? Pues en el tema de sonidos fuertes en el El K-pop, metal. ¿no? A los Llegué a japoneses. K-pop, a mí me gusta el K-pop, hay música que uno tiene que recibir de muy buena, o sea, hay que recibirla y sacar cosas, porque en algún momento la música es una manifestación también del espíritu humano. Entonces, descartarla de plano me parece pues un poco, pues es un poco como mi podcast, ¿cierto? Ser un poco pendejo, pues, porque pues, al final todos somos seres humanos y estamos interconectados y la música de alguna manera habla, que no necesariamente tengamos que, en términos de consumo, consumir todo lo que a todos les gusta, eso también es cierto. Eh, pero, por ejemplo, yo como metalero declarado, porque a pesar de que inicio mi amor por la música con una banda como Queen, pasé por bandas de metal, pues, y una icónica para mí obviamente es Black Sabbath, que es la madre de lo que se llamó metal o el heavy metal, en el sentido estricto de la palabra, ¿cierto? El por qué históricamente se llamó metal, sonido del metal, y haciendo todo un barrido con bandas que, que, que en algún momento me asustaba escucharlas y como le pasaba a Jonathan, en algún momento no las entendía, ni siquiera compartía la filosofía que tenía ni nada, pero en ese apego al querer descubrir y entender cuáles eran esos mensajes, pues empecé a llegar a bandas muy brutales y tocar fondo, pues, o tocar lo más oscuro de eso, pues me permitió como abrirme a otros sonidos, ¿cierto? Porque ya había llegado como a lo más teso, a lo más duro, a lo más pesado que se puede llegar, al hueso, si se quiere. Y ahí cualquier cosa, pues ya me parece pues yo diría que a partir de eso cualquier cosa me parecería pop. Sin embargo, yo sí quiero, como para cerrar la intervención, lo que es en esencia para mí, lo que cataloga algo como rock y digno de seguir siempre va a ser el power trio, guitarra, bajo y batería. Y una banda que se pegue de la guitarra, bajo y batería, como un power trio, así esté haciendo reggae, así esté haciendo em, funk, así esté haciendo pop si se quiere, haciendo punk o lo que sea. Esa es la esencia, ¿cierto? Esa es la esencia. Guitarra, bajo y batería y en ese sentido, pues me parece que el rock no va a morir nunca, porque siempre van a haber chicos que quieran tocar guitarra. Yo, por ejemplo, toco batería y mi amor por la batería lo despertó precisamente Metallica y Genesis con Phil Collins, por los sonidos de la batería, cómo hacía la reverberación de los ecos de esas baterías y ya luego pues diferentes pues actores dentro de la escena musical, pero mientras sigue existiendo un loquillo que quiera tocar el instrumento, no que quiera correr un loop en un sintetizador, sino que quiera tocar el instrumento y golpear el instrumento y rasgar la guitarra y hacerla llorar
el rock no va a morir. Pablo, querías hablar, ¿no? Sí, pues sí, yo concuerdo con Elkin. Yo creo que también mientras existan guitarras eléctricas va a existir el rock también. Aprovechando que mencionas los Power Trios, perdón por meter el gol, pero sí les quiero recomendar mucho. También a Nacho, que yo sé que dice que no escucha mucha música pues en español. Esta no es en español, es de un Power Trio mexicano que se llama Johnny Nasty Boots. Johnny es mi amigo, es mi colaborador y tiene una banda que pues es el Power Trio clásico, guitarra, batería y bajo, que ya tienen un álbum por ahí y sacaron otro como en vivo. Y pues tocan rock psicodélico de los 60, 70, muy bueno y en inglés. Así que para los que no les gusta oír rock en español, pues él canta en inglés. Entonces me parece que es una buena recomendación dejarla por aquí. Perfecto, perfecto. Les quería recordar que, bueno, si la esencia del rock and roll es el Power Trio, la esencia de Divagando Show es que es un podcast que va viajando por cada uno de los podcasters que aquí están. Entonces, el tema de hoy lo estamos discutiendo y lo estamos grabando también. Hoy es 10 de julio, pero bueno, va a estar alojado en las redes sociales de este servidor, Jonathan Castro, en Hablando como los Locos. La próxima semana será otro tema y va a estar alojado ese tema en las redes sociales de otro podcaster. Entonces, quisimos hacer este tema, divagar sobre este tema, porque el 13 de julio es el Día Mundial del Rock and Roll. ¿Por qué? ¿Por qué ese día? ¿Quién me puede decir? ¿Quién levanta la mano? Arturo debe saber. Arturo debe saber. La verdad es que no sé, no sabría decirte por qué. Pero, sin embargo, sí les podría decir que ustedes saben cómo nació el signo de los cuernos del rock and roll. Jaja, vamos a ver con qué mito sales. El Ronnie James Dio. Exacto. A ver, Nacho, Pero sé si nos no puedes era contar un cuernos poco más. satánicos. Él tengo entendido que lo hizo como un gesto, no me acuerdo bien, pero no era que Una eran los gesticulación cuernos del normal. diablo. Échanos ese cuento, Arturo. Verán, cuando Black Sabbath había echado a Ozzy Osbourne, llegó Ronnie James Dio, ¿no? Y llegó con experiencias nuevas. Y una de esas era de que colocaba con su dedo índice y ¿cuál es? El meñique, los levantaba para ahuyentar al diablo, porque lo hacía su abuelita, era un signo italiano que le decía malocchio, ¿no? Entonces, era una superstición para ahuyentar al diablo. Y entonces, lo utilizó en los conciertos y entonces ya muchos como que lo adoptaron. Incluso creo que Gene Simmons lo quiso patentar, pero pues tenía este problema con que Ronnie Dio pues, lo quería, siempre lo utilizó primero. Y luego llegó John Lennon y le agregó el pulgar, ¿no? Levantó el pulgar y era el significado de te amo en lenguaje de señas. Entonces hay dos signos, uno sin el pulgar y el otro con el pulgar. Ay, güey. O sea que sin el pulgar es úchala, adiós, malas vibras, y con el pulgar es te amo. Al parecer. Claro. Sí, sí, totalmente. Es que las lenguas de señas en todo el mundo son distintas. O sea, es distinta las lenguas de señas en Norteamérica que en Venezuela, por ejemplo. Pero aquí es como que universal ese signo de amor. Elkin. Les pregunto, tú estás preguntando que por qué se escoge el 13 de julio. Les pregunto, ¿alguno de ustedes escuchó un concierto, un super concierto que se llamó Live Aid por el tema de la hambruna en África? En Etiopía y Somalia particularmente. ¿Alguno se acuerda de eso o no? Fue donde grabó Michael El Jackson. First Aid Live no era por lo de Queen, no. Pues de hecho ese concierto, ojo, ese concierto se realizó el 13 de julio de 1985. Y entonces esa reunión de estrellas que iba desde Paul McCartney, desde Queen precisamente,
que sale en la película. Si los que vieron Bohemia Rhapsody recuerdan que al final de la peli o al principio de la película sale Freddie pues en esa actuación, y que precisamente fue en esa actuación donde se catapultó, se consagró Queen. Pero bueno, ustedes ya saben que soy un fanático de Queen. Ahí estuvo YouTube, Eric Clapton, y estaba o sea, había mucha gente, muchos artistas que donaron su participación en ese concierto que se llamó Live Aid, eh, para frenar la hambruna, y fue precisamente hecha. Eso fue un concierto que duró más o menos 16 horas, ¿cierto? Que lo disfrutaron en todo el mundo. Creo que hay una anécdota en la que particularmente Phil Collins creo que tocó en un escenario y luego se fue a tocar a otro. Bueno, no sé, que en Estados Unidos tocó en Inglaterra y luego se fue a tocar a Estados Unidos. Lo hizo en un Concord en el mismo día. Pero bueno, básicamente eso es lo que hizo que se celebrara o se celebre o se conmemore el Día Mundial del Rock. Que un 13 de julio de 1985 se reunieran entre Londres y Filadelfia alrededor del tema de la hambruna, un grupo brutal de artistas, de estrellas, precisamente del rock, jalonando y empujando, como es lo que hace el rock and roll, que es empujar y dinamizar los movimientos sociales, Claro. precisamente, y eso pues es como para que lo tengan ahí pues. Efectivamente, ese evento se llevó a cabo en dos escenarios principales simultáneos, siendo estos organizados en la ciudad de Londres, en Inglaterra, y Filadelfia, Estados Unidos. Pero quiero que sea también Nacho que nos hable un poco también de cómo se organiza un concierto. Y después sí podemos hablar también de temas locos del rock and roll o experiencias que hemos tenido nosotros en el concierto. Drogas, sexo. Ay, güey. Oye, nada más déjenme saludar a Poncho, que se nos unió, Poncho del podcast Ruki Chaveando, y el profe Arturo de Rompiendo la Tiza, que está en la audiencia y en un ratito más sube. Ahora sí, perdón, Nacho. No, digo, nosotros no armamos conciertos, pero los conciertos acá en Uruguay son poroto comparado con eso que llenan estadios. Acá no llenamos ni 3 cuadras, digo, somos tan chicos, somos tan Pero pocos sabes, que Nacho, que eso no es ¿eh? tan común. O sea, llenar Eh, estadios no es tan común, ¿te acordás? Pues no sé, ¿te acordás que eso no lo hacían las bandas? no sé, acá vino, bueno, acá te diría que vino una vez, 2 veces vino Paul McCartney, en 2012, 2014, y llenó el estadio que tenemos acá. Y fue mucha gente. Tema que vinieron muchos argentinos, entonces se llenó el estadio. Después vino en el 2018 los Rolling Stones y, y no llenaron el estadio, porque habían tocado como 8 veces en Argentina. Entonces los argentinos no vinieron a Uruguay, pero las entradas más caras no se vendieron. Entonces la gente que vieron que como que los que pagan más entradas son los que hacen poco, los que están cerca del escenario. Había todo vacía las sillas y una valla, entonces habilitaron a los que habían pagado un poco menos para que se metieran ahí, porque ya no tenía sentido, si no era tipo todo vacío y las bandas necesitan la energía de los músicos. Pero esa es la última banda que vino. Después vinieron Backstreet Boys, todas estas cosas que ya son todos viejos, pero ya pasaron de moda. Yo no la Oiga, fui a pero ver, pero me una anécdota, contaron. Eh, una anécdota, muchachos, a Jonathan que está preguntando cosas, miren, les cuento que las bandas no llenaban estadios, eso es solo un mito, eso solo hasta unas bandas en algún momento llegaron a llenar estadios. Y se vendió el sueño de que las bandas debían tocar en grandes escenarios, pero realmente las bandas tocaban en teatros y en auditorios pequeños a medida que iban girando por todos los países en los que iban. Eh, es así como hay historias incluso con los Beatles. Los Beatles no empezaron tocando en un gran estadio, empezaron tocando en un bar que a lo sumo llenaba con 200, 300 personas.
Así que luego pues se fue generando como este mito, esta leyenda de que las bandas tocaban para mucha gente. Es como lo acaba de decir Nacho, realmente las bandas tocaban para el que los escuchara y sentían el calor de la gente en los escenarios pequeños donde podían estar. Solamente para tenerlo ahí anecdóticamente, la primera banda que se logró establecer como banda de llena estadios fue Queen, la segunda fue precisamente YouTube, luego fue otra banda, o en el contexto de esas bandas fue también Def Leppard, o sea, es decir, que eran bandas que te aseguraban de unos estadios llenos y el evento súper épico, pues, o la epicidad, pues, del tema del rock. Obviamente que seguramente tenemos a Kiss y tenemos a otras que eran bandas más tipo show, más tipo y que llenaban de alguna manera algunos estadios. Pero por ejemplo nosotros heredamos como el mito de que efectivamente si no llegabas a tocar a un gran evento, un gran estadio, pues no estabas girando. Cuando realmente lo que les importaba a las bandas era girar por todos lados y tocar en diferentes sitios, diferentes, incluso discotecas, auditorios de escuelas, cosas así, para ir haciéndose un nombre y porque al final lo que interesaba más que llenar un estadio era que se vendieran los discos. Bien, bien, Elkin. Oye, aquí está el profe Arturo, que seguramente tenía una banda de rock, pero ahora es profesor, pues. ¿Cómo está, profe? Cuéntenos alguna anécdota o un grupo y una música, una canción que le guste. Bueno, todo bien, saludos, perdón por entrar a esta hora, pero a esta hora ya me pude liberar un poquito las responsabilidades aquí para participar. Oiga, les cuento, Costa Rica está olvidado en el escenario de los grupos de bandas de rock grandes. Ya muy viejito vino Iron Maiden aquí y vino Metallica también, pero allí le llaman los posers, ¿verdad? Gente que va porque de ahí viene la banda, va a tocar, son famosos, pero tal vez nunca escucharon una canción de ellos. Entonces, yo no sé si lo han tratado el tema, pero yo podría sugerir, aunque ya sea el cierre, es que el rock está muerto en realidad, como en los 80, 90. Existe y suena, pero ya no es un género revolucionario y mucho menos que causa escándalo como antes lo hacían. El rockero toda la vida. Yo pienso que decía Elkin que las bandas no buscaban un estadio lleno, lo que busca una banda es un escucha fiel que va a ser fiel hasta la tumba. Si a usted le gusta una banda adolescente, le va a gustar hasta que se muera. Mi anécdota es, mi acercamiento al inglés ocurrió por una serie de fábulas que daban, que dentro de la fábula aparecían videos de música en inglés. Y recuerdo que escuché la canción Owner of a Lonely Heart del grupo Yes, perdón, Ujú. sí, de Yes, y me enganché. O sea, era un niño, tenía entre 6 8 años, y me enganché con el género, me enganché con el inglés. Qué Y buena eso rola. claro, y eso todavía la escucho, todavía me encanta, y me doy cuenta de que el rock resuena de alguna manera con emociones de uno, ya sea niño, adolescente, incluso adulto. eh, es interesante. Y algo que no sé si lo han tocado, en mi caso, mi familia me llevó a estar muy cerca de la religión evangélica, entonces yo soy rockero cristiano, pero resulta que eso no significa que la gente lo acepta a uno ni que lo quiere. La mayoría de problemas que tuve en mi adolescencia se relacionaron con que yo escuchaba bandas de rock cristiano. Mis líderes, pastores o personas que me conocían me criticaban porque no podían aceptar que había una banda que se llama, por ejemplo, Barren Cross, que es como escuchar a Iron Maiden, que cantaba Ajá. música cristiana. Entonces, tras de que ya el rock de por sí ya era rebelión, dentro del contexto cristiano, era todavía más rebelión porque la gente no podía aceptarlo. Entonces era terrible ser rockero hasta los huesos y que la gente que lo viera a uno vestido de negro y tuve pelo largo, casi me pongo aretes, casi me pongo un tatuaje, pero en la U de pelo largo estudiando inglés, imagínense la pinta que tenía, ¿verdad? Soy muy alto, muy blanco, ojos claros y el chavalo del pelo largo, greñudo y rock cristiano, ¿qué es esto? Eh, entonces las bandas que más me formaron en mi adolescencia fueron
Petra Whitecross, Striper, Baron Cross, DC Talk. Hay una banda guatemalteca que se llama Vox Day, que es excelente de música rock cristiana. Y el rock se transformó, de repente dejó de ser algo que no se escuchaba mucho y se escucha en cualquier película, en cualquier fábula, en cualquier cómic. Ahí está el rock sonando, incluso los videojuegos. Entonces ahora se convirtió como algo común. Entonces ahora no hay tanto. Yo no sé qué pasa en la industria, pero nos hace falta rock. Y igual en el tema de rock cristiano es igual, ya no es igual. Las bandas incluso viejas han tenido que volver a sacar música para volver a ese sonido entre los 80 y 90 que tenía un poco de rebelión o revolución, que siento que le hace falta al rock. Si no lo tiene, no sé. Creo que la película de Queen ayudó mucho como a darle auge a la banda y al género, pero creo que estos espacios para hablar de rock pues sirven para iniciar a la gente que tal vez está fuera del género que lo escuche y que se anime a escuchar rock. Y como les decía, les hablé de mi experimento de Estereofilia. Es una radio que puse ahí a sonar un montón de música rock cristiana que no se escucha en ningún lugar porque no hay espacio para ese tipo de género, que es como un subgénero dentro del rock. El género abarcó y sigue abarcando varios otros lugares, vamos a llamarlo así, el tema religioso, pero tocaste un tema bastante interesante que son las películas. No sé si quieren también hablar un poco de esto. Claro, está la icónica o más reciente ahorita de Queen, pero ¿qué otras películas recuerdan que toquen el tema del rock? Rock of Ages, que fue un musical que permitió escuchar a mucha gente, a Journey, que permitió retomar y a algunos nos teletransportó a ese momento donde escuchábamos esas bandas por primera vez. Yo particularmente de esa película la recuerdo con mucho cariño. No sé si ustedes se acuerdan de ese musical en el que participó Tom Cruise también, en que participó Alec Baldwin, en que participaron y la banda sonora, o sea, como era un musical en esencia era todo el rock pues de ese entonces. Incluso está eh, pues canciones muy emblemáticas. Pues, para hablarles de Journey, pues obviamente está Don't Stop Believing, pues que es una de las canciones más escuchadas en toda la historia del rock. Eh, Así que para yo les pongo esa pues así como por hablar de una inicialmente. Ay, güey, ¿cómo se llama la película que hizo el que era el Guasón y se murió? Que sale como el de caballero. Heath Ledger, la película era Corazón de Caballero o que la banda Sí, sonora así se llama, Corazón de Sí, Esa, qué pero en esa película el que versionó la canción con la banda de Queen era Robbie Williams, Robbie Williams. pero le quedó tan bien, pero el tema es que pasó desapercibido un poco esa canción, pero el loco lo cantó muy bien. Pero yo creo que era por él mismo, ¿no? Porque él no tenía mucho en ese entonces, mucha empatía con el público. Casi que quedó como un... No, digo, Robbie Williams No. en ese momento estaba en pleno auge, pero era más pop que rock, ¿no? Digo, era pop Exacto, rock. exacto. Sí. Sí, Es cierto. yo recuerdo, hay una escena de famoso Iron Man, ¿verdad? Que hay una escena, creo que es de Ozzy Osbourne, es la canción, ¿verdad? Que se usa cuando él sale de la cueva con la primera armadura que hace, muy icónica esa imagen, y el sonido detrás es rock, ¿verdad? No es otro género, es rock lo que suena cuando él sale, bueno, Iron Man, ¿verdad? Metal, ¿verdad? Tiene que haber un sonido Iron ahí. Man. Pero Genial, o sea, ese es Black Sabbath en su máxima expresión. Black Sabbath, sí, ok. Pero buenísimo. Entonces, está ahí, el rock está ahí, pero no sé, no crece. Lo que digo es que volvemos a lo de antes, pero no hay de ahora, ¿verdad? Yo extraño mucho a Audioslave, por ejemplo. Lástima, Chris Cornell, de verdad, era un rock, bueno, maravilloso. Ahora soy más de YouTube y en esas. ¿Han visto la serie de Peaky Blinders? Ese
soundtrack que tiene esa serie con puros grupos británicos, así entre rock y más moderno, hijo, es también de lo mejor. Los Peaky Blinders que están en Netflix. Sí, esa. Muy buena, muy buen actor también. Se la ha jugado en la serie, sí. Muy buena banda sonora. Yo voy a nombrar una película que seguramente ustedes dirán que es malísima, pero es de las malas es la mejor, que se llama Escuela de Rock. No, nada, para nada, jamás. Buenísimo. Mala, ¿por qué? No. Es entretenida, es con Jack Black, digo, creo que le metió ahí su personaje, ¿no? A los No, y tiene una niños ahí, anécdota esa lo quedó película. bien, vos. Para mí. Sí. Y la película tiene una anécdota. Recuerden que hombre, estos locos, Led Zeppelin no permitía versiones de sus canciones. Entonces hay una anécdota que Jack Black con todo el equipo de producción le pidieron en un video a los señores de Led Zeppelin, casi que implorándole que les permitiera usar sus canciones en la peli. ¿Qué tal? Oigan, está Poncho Campo también aquí. Queremos que nos hable también de rock. Él estaba por aquí, vino y se fue. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo andan? Bastante interesante el tema, hablando un poquito de esa película de School of Rock, que por lo cierto, aunque dicen que chafona o algo, no, la verdad es que a mí me encanta. Jack Black es muy, muy fan del rock, y hay una película que se llama Tenacious D, precisamente de él, que habla de su banda, y la verdad es que él está súper, súper enfocado en el tema del rock, ¿no? Él es así como que muy fan. Y bueno, también hablando de Led Zeppelin, hay una película que se llama El Mundo Según Way, donde tocan Stairway to Heaven, y también la toman como una canción de que cada persona que agarra una guitarra es la primera canción que toca. Entonces, pues sí va como ese tema del rock muy influenciado, pues en todo que dices, es cierto, o sea, no sé si escuche un poquito pretencioso, pero pues aparte de pues hacer todo esto, yo también soy músico, y sí es cierto, o sea, al final de cuentas, cuando estás empezando a tocar la guitarra, dices, güey, me quiero aprender Stairway to Heaven, güey, porque se escucha muy chido y todo eso, y pues se pone bastante. Esa es la película que en un taxi cantan, es Queen lo que canta en un taxi, que es una comedia rock. Sí, El Mundo Según Wayne, hicieron 3 películas, 3 o 2. Sí, y esa en la de Tenacious D, como la batalla final que es contra el diablo, el vocalista que hace la voz, el vocalista que hace la voz de ahí es el vocalista de el baterista que era de Nirvana, que ahorita es de la banda de Foo Fighters. Dave Grohl, de los Foo Fighters. Entonces, güey, le meten un efectazo tan cabrón en su voz que dices, wow, o sea, y la verdad es que la canción yo la tengo porque está en Spotify y la escucho y digo, no mames, o sea, qué super canción de rock, tanto la parte metal y todo eso que sacan, como la parte acústica que hace Jack. Sí, de hecho, Tenacious D le sirvió de telonero muchas veces a Foo Fighters, ¿sabías eso? No sabía, pero la verdad es que se la jaló con el tema que realizó al último. La verdad es que la voz, la batería, la letra que está entre metal, desastrosa y graciosa, la verdad es que era un... Güey, y hablando de Foo Fighters, ¿se acuerdan, no? De que en Australia creo que fue, o no me acuerdo en qué parte de Europa, que un buen de músicos se juntaron para tocar una canción de los Foo Fighters para pedir que ellos fueran a visitar su país. Oh, esa está buena. ¿Esa dónde fue? Artur, ¿tú te acuerdas, güey? A ver, ahorita si no lo busco. No, yo no sé, Y pero... ya que tocan el tema de Dave Grohl, les recomiendo también otro Power Trio, Them Crooked Vultures, no sé si los conocen, que pues es con también el vocalista de Queens of the Stone Age y John Paul de Led Zeppelin. Está muy bueno ese disco, solo uno sacaron.
Sí, solo uno, desgraciadamente. No encuentro la información, pero Igual, sí, es verdad eso, que hay una ciudad donde una cantidad de músicos tocaron una canción de Foo Fighters y lograron que vayan a tocar ahí. No sé dónde fue, pero es verdad. Fue hace unos años, ¿eh? sí, pero si pueden ver el video es impresionante porque son como 100 músicos, entonces ves un buen de batacas y todos se coordinan. Sí, ¿no? una cantidad de baterías, guitarras, como que todo el pueblo estuvo ahí, viste, no sé, es raro porque digo, Foo Fighters es una buena banda, pero yo qué sé, no sé, me parece demencial lo que hicieron, muy raro. Digo, como si fuera una banda, como si fueran los Beatles, viste, pero yo creo que también pasó un poco de moda la banda esa, pero bueno. Fíjense que creo que en el rock and roll empiezan varias cosas, empiezan las parafilias, empiezan consumo de sustancias, más que nada el rock and roll como que creo que representó una, no sé decirlo, una revolución a lo que antes era pues conservador y entonces el rock and roll era como una salida para eso y creo que ahorita que justamente les digo que el rock and roll murió es porque muchos ya no ven eso en la música de ahora. Sí, ahora está Pero en el reggaetón. lo ves en el reggaetón asqueroso. Bueno, Que es cierto. no disimula, es demasiado vulgar, o sea, es demasiado vulgar. El rock, y había letras de rock tal vez muy, muy fuertes, pero, o escuchando canciones de Muchachos, trap, oiga, hay cosas. muchachos, pero recuerden, pero Arturo, recuerda a Monty Crue, recuerda a Kiss, o sea, eso no es, o sea, nosotros tenemos que estar también en contexto, pues, o sea, llegó un momento donde teníamos bandas como Poison, donde teníamos una serie de locos que lo único que querían era tocar rock y acostarse con chicas, o sea, y Bueno, sí, sí, básicamente, sí, o sea, digamos, en los tiempos, o sea, me parece que hacerlo tan categórico, pues obviamente que guardada las proporciones, pues sí, yo tampoco soy un defensor ni un abanderado pues de los nuevos géneros, pero sí tenemos que tener ese contexto. Recuerden qué tan escandaloso pudo haber sido el concierto de Woodstock para mucha gente en ese contexto, donde la gente andaba desnuda. Que por más que nosotros hoy digamos que las letras misóginas que son propias de toda la música durante toda la historia de la música, que no son solo del trap ni del reggaetón ni de nada, es porque se escucha en todos lados. ¿Cómo habría sido el contexto de eso? Yo todavía no he visto un concierto de trap o de reggaetón en el que la gente se desnuda, en cambio sí he visto conciertos en los que se tiene sexo en el escenario en death metal y lo que fue Woodstock, o sea que miremos pues sin escandalizarnos, pero poniendo pues como palos ahí al fuego para que conversemos de eso. sí, yo creo que el rock, pues, se unió a una generación que ocupaba liberarse y lo usó como parte de su representación. Ni uno causó el otro, ni al revés, pero sí fue, el rock siempre se relacionó al exceso, ¿verdad? Exceso en todo, en todo, en todo, en todo. Sexo, droga, sustancias, todo está relacionado al rock y estuvo relacionado al rock. Y quizá por eso pues llegó a haber una censura muy fuerte en que rock igual malo, rock igual sexo, rock igual muerte. Entonces se le quitaba cualquier cosa buena relacionada con su género, o la música, o los músicos que estaban ahí, y se prohibió. Pero sí, el rock está relacionado al exceso, sí. Pero no significa que tiene que ser siempre así. Más o menos lo que hablaba Nacho, por ejemplo, Marilyn Manson también tuvo una acusación de violación a una actriz. También creo que salió algo respecto al mismo Elvis Presley, que tuvo, bueno, algunas cosillas en su familia o algo así. Pues se casó con una chica menor de edad y eso era escandaloso, pues cuando se casó con Priscila era una niña, tenía 13 años Priscila cuando Elvis Presley se casó con ella. Más que el güey era, bueno,
se volvió adicto a las pastillas, cabrón. O sea que también hay. O por ejemplo, de cosas escandalosas, pues Mick Jagger, David Bowie, con Queen, o sea, ahí todo el... las orgías que se armaban eran míticas, ¿no? No, nada más iba a decir que eso es más la fama que el género de música, ¿no? Sí, exacto. Lo que pasa es que si tú tienes tus íconos de alguna manera inmersos en ese mundo, pues eso también se permea, ¿cierto? O sea, se proyecta hacia los seguidores y a los followers. Pero sí, o sea, en su momento, yo creo, Arturo y Nacho, no sé, que el rock sigue siendo contestatario, independientemente de eso, por lo que pasamos en los ochentas y en los noventas. Por ejemplo, yo soy de los que vio morir en su momento 10 años al pop por causa del grunge, por causa de bandas de rock alternativo que nos quitaron de encima tanto pop y que nos ayudaron a abrir la mente durante los años 90, incluso a poner el foco sobre guerras como la de Sarajevo, eh, mm, la guerra en Irlanda, eh, o sea, habría que decir, por ejemplo, para el caso de Colombia, en algún momento nosotros tuvimos las notas rock de Radioactiva y fue un barrio sobre diferentes conciertos de bandas locales, underground, que empezaron a generar un movimiento contestatario respecto a cómo el narcotráfico estaba cercenando la vida de los jóvenes. Entonces, el rock siempre ha estado del lado de los débiles en ese sentido y de los que contestan en contra del establecimiento. Nacho, ¿querías decir algo? No, yo creo que es todo un tema generacional y también lo que las bandas te marcan en la adolescencia. Sí. Seguramente todos cuando tengamos 90 y pico años, 80, 70, con nuestros padres dicen, ay, yo me acordaba de esas bandas, de todas esas bandas que sonaban y todo, pero el tema es que ahora sí, no, yo creo que es generacional, digo, y también el contexto, por ejemplo, de qué pasó en cada país, donde los artistas se ponen en contra, o también política, económico, y a veces también se refleja en las letras en cuanto a problemas, viste, de amor y todo, pero es cuando son esas bandas tipo de glam rock, que eran todos gente joven, se drogaban, hacían orgías, estaba lleno de minas, todo como ahora, el trap, eso es cierto, pero en los 80 también lo hacían. Yo recién ahora estoy viendo videos de los 80 que antes nunca podía ver, porque yo en el 2000 miraba en MTV y MTV te ponía lo que se consumía en el momento. No te ponían de los 80. Salvo había programas que te hacían acordar de las canciones de antes, pero ahora con YouTube vos puedes ver todo lo que querés. Hay videos de los Beatles que mi padre me decía, yo en la vida había visto estos videos. Digo, pero ¿cómo? No. Acá en Uruguay, por ejemplo, llegaban los vinilos, pero no llegaban los videos, ¿entendés? Porque no había televisor a color en su momento. En otro país, en Estados Unidos ya había televisor a color, acá no transmitían, no se vendían esos videos. Y además, depende del contexto, de dónde nace. Yo qué sé, mi padre le gustaba todo el tema del rock, yo veía los vinilos, todo, y me empezó a gustar el rock a mí. Pero si vos nacés en un ambiente donde están escuchando trap, toda la música de hoy en día, tus padres, tus hermanos, los primos, todos escuchando todo eso, seguramente te empiezas a consumir ese tipo de música. Hay gente que no sabe quiénes son los Beatles. Uno piensa, todo el mundo conoce los Beatles. En todo el mundo. No. Mira que hay gente que no sabe ni quiénes son los Beatles. Saben de reggaetón, pero de los Beatles te dicen, esa banda quién es, tipo. ¿Cómo que lo sabes? No, son bandas que no todo el mundo le gusta a todo el mundo, tipo, toda la música es muy variado, ¿viste? Nosotros criticamos el reggaetón porque nos gusta el rock, pero si yo era reggaetonero, yo consumo reggaetón y me decís vos, tu música es una porquería, digo, ¿por qué? Vos, la tuya es horrible también, porque escuchás rock. Entonces depende primero es generacional también
qué es lo que escuchás vos a medida que vas creciendo, sobre todo en tu adolescencia. Creo que en la adolescencia es donde te marca a vos la música. Y donde vos escuchás esa música te acordás de ciertos episodios o cosas que viviste cuando escuchaste esas canciones. Eso es lo que me pasa a mí y debe pasar a las 1000 personas. La gente que vivió Woodstock habrán escuchado a Santana en las primeras épocas, Creedence Clearwater, miles de bandas de esa época, y cuando le decís de Woodstock, se acuerdan de Woodstock, ¿entendés? Digo, creo que la música también te hace acordar las épocas tuyas, de que viviste vos. Me parece a mí. Genial, Nacho, genial. Gracias a ti, Nacho, a todos los podcasters que estuvieron en este episodio y a ti que nos estás escuchando, que disfrutaste de este tema. Y les recuerdo que Divagando Show es un podcast nómada, o sea que va viajando de podcast en podcast, de redes sociales de un podcaster para la otra redes sociales del otro podcaster la semana tras semana. Entonces, bueno, hoy el tema fue de rock and roll, pero la siguiente semana será de otra. Entonces, bueno, hasta aquí creo que divagamos bastante, hablamos bastante. Nos pueden conseguir a cada uno, les dejamos en la descripción el enlace de las redes sociales de cada uno de los podcasters. Aquí está Alexi con Siri Day, Elkin con No Seas Pendejo, Pablo, Arturo, Mora, Arturo, Carto, Nacho, por ahí está Oscar también. Bueno, aquí abajo les dejamos las descripciones. Fue un placer para nosotros que hayas disfrutado de toda esta locura. Hablando como los locos, bueno, con este servidor, Jonathan Castro. Entonces, esta sala se va a autodestruir, pero que el rock viva, como dice el profesor Arturo. Ahora no es pura vida, sino puro rock. Nos vemos. Damas y caballeros, niñas y niños, la divagación ha terminado. Encuéntranos en otro podcast la próxima semana. Nos escuchamos. Chao.